Arturo, el otro día, no sé por qué, no preguntes, es una historia larga, pero cayó en mis manos un libro tuyo. Es que él es escritor, que lo sepáis. Escribe muy bien, además, en libros de historia, sobre todo la historia de los romanos, los cartagineses, las batallas y tal. Entonces cayó en mis manos el Amateur, libro amateur, Miguel Ángel, escritor amateur. La cólera de Aníbal, Fíjate. que cuenta la batalla de Aníbal cuando conquistó Italia, pero lo conquistó por la parte de atrás, por decirlo de alguna manera, invadiendo Hispania, los romanos, y cruzando todos los Pirineos, los Alpes, hasta llegar Así a es, Italia. Luego no terminó de rematar la faena porque no llegó a Roma, ¿no? así es. Entonces me acordaba mucho un poco porque además se llamaba Aníbal Vaca, que significa, creo, Rayo, ¿no? Bartas. relámpago, ¿no? Sí, sí, O algo así como, digo, joder, pues esto es como eléctrico, ¿no? Y además es exactamente. una historia que cambia totalmente es una de las cosas, acontecimientos que cambia la historia de la humanidad. Sin duda. Igual que el apagón del 28 de abril. Entonces, Arturo, tú eres CEO de Enagas. Es la gran olvidada, dentro de, entre comillas, de lo que ocurrió ese lunes del 28 de abril. Porque Nagas siguió funcionando perfectamente. ¿Qué papel jugó la empresa en ese momento para sostener el sistema energético en su conjunto? Yo creo que es conocido que el sistema gasista proporciona un papel de respaldo al sistema eléctrico de enorme importancia. Así ha venido siendo durante muchos años. Y desde luego, en el momento, en el 28 de abril, cuando se produjo el cero eléctrico, fue muy importante que el sistema gasista estuviera preparado para, siguiendo las indicaciones del operador del sistema eléctrico, poder aportar el gas necesario para que los ciclos combinados fueran arrancando y pudieran ayudar a restaurar, a reponer el sistema eléctrico, y así fue. El sistema gasista se vio sometido a una prueba muy importante porque también el suministro eléctrico es clave para el funcionamiento de parte de las infraestructuras. Pero bueno, el sistema resistió esa prueba con una coordinación muy estrecha con Red Eléctrica, participando también en su comité de crisis, activando de forma inmediata el propio comité de crisis en Enagas. Tenemos un comité de crisis conjunto que integra tanto al gestor técnico del sistema como a Enagas Transporte, al transportista. Fijaos que el cero se produjo a las 12:33, a las 12:45 teníamos constituido ya presencialmente el comité de crisis de Enagas con todas las áreas. Entonces yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que en un proceso de electrificación de la economía muy intenso y necesario para lograr nuestros objetivos en materia de descarbonización y también de competitividad, pero mantener un sistema de moléculas que lo complemente, pues es una necesidad que en momentos como este se pone especialmente de manifiesto. Yo me quedaría con que el sistema gasista pasó esa prueba con nota, que estuvo disponible para contribuir a la restauración, a la reposición del sistema eléctrico, y que eso lo hicimos pues, de una forma, con una estrecha coordinación con Red Eléctrica y con el operador del sistema eléctrico, que es como debe ser. Uy, precisamente te enlazo con la siguiente pregunta que te quería hacer, porque uno de los debates que ha surgido o resurgido es la de la posible unión en la misma empresa de los operadores del sistema eléctrico y gasista. No ya de las infraestructuras, que eso iría por otro lado, pero sí tendría sentido o no unir la operación del sistema. Para los que no estén familiarizados con el funcionamiento de Red Eléctrica y Enagas, en realidad tenéis dos gorros. Uno que es gestionar los cables, en vuestro caso son los tubos, y otro es gestionar que por ahí circule energía, ¿no? Yo me estoy refiriendo a la operación del sistema, es decir, hacer que funcionen, que por ahí circulen electrones y en vuestro caso, pues moléculas. Uno de los debates es, ¿tendría sentido unirlos todos, la operación del sistema, solamente en un grupo, como ocurre en Portugal, por ejemplo? Bueno, yo creo que cuando se le ha preguntado eso al gobierno, ha dicho que no está sobre la mesa, algo así. Yo diría que nos debemos fijar
para formarnos un criterio sobre esta cuestión, Miguel Ángel, en cuál es el modelo europeo. El modelo europeo mayoritariamente, muy mayoritariamente apuesta por sistemas eléctrico y gasista estrechamente coordinados, pero separados. Has puesto el ejemplo de Portugal, es casi el único ejemplo dentro de la Unión Europea. Todos los grandes países, en Alemania, en Francia, en Italia, en Países Bajos, desde luego en España, los sistemas gasista y eléctrico están separados, aunque funcionan con una estrecha coordinación, como he dicho. Por otro lado, unir los operadores de los sistemas requeriría separarlos del transportista en cada uno de los casos, y eso sería una completa anomalía a nivel europeo. A nivel europeo, el concepto de TSO, de Transmission System Operator, integra lo que en España lleva a cabo el operador del sistema o el gestor técnico del sistema, como decimos en Enagas en el gas, y el transportista. Esa integración de gestor técnico del sistema y transportista es una enorme fortaleza del sistema y eso se ha puesto de manifiesto con toda claridad precisamente en el episodio del cero eléctrico. Como he dicho, en el caso de Enagas, el comité de crisis es único, es conjunto. La norma de gestión de crisis de Enagas así lo establece. Tenemos un centro de control único conjunto del gestor y del transportista. Y esta capacidad de, en el caso del sistema gasista, abastecer del gas necesario de un modo óptimo en el momento de necesidad o esa capacidad de red eléctrica de restaurar el sistema en un tiempo récord, esa fortaleza es producto de trabajar de forma integral del gestor del sistema y del transportista. De modo que yo no plantearía cambiar el modelo porque lo fragilizaríamos en lugar de pretender robustecerlo. Muy bien. Antes de pasar al tema hidrógeno, que me gustaría hablar ampliamente de este tema, me gustaría preguntarte dónde te pilló a ti el apagón, qué pensaste en ese momento y qué hiciste. Pues fijaos, yo estaba ese día en nuestra sede, en la sede de Enagas. Estábamos teniendo un seminario técnico del Observatorio Tecnológico del Hidrógeno sobre electrolizadores para la producción de hidrógeno y a las 12:33 pues se fue la luz. Nos quedamos un momento esperando a saber qué había ocurrido. Volvió la electricidad porque los grupos electrógenos se activaron de un modo inmediato. Y muy pocos minutos después vinieron a buscarme para decirme que la propuesta era que constituyera el comité de crisis, que lo presido yo en la compañía, y pues todos nos fuimos a la sala de crisis, que como digo se constituyó a las 12:45 el comité de crisis. De modo que estaba allí en la sede y fui testigo de primera mano de ese... ¿Y tenéis un protocolo de gabinete de crisis? ¿Tenéis un...? Pues tenemos un manual de gestión de crisis que lo entrenamos constantemente, hacemos simulacros y en el momento en que se produjo el apagón se activó la célula de emergencia. Cuando se comprobó que era un apagón de alcance nacional y que estaban afectadas nuestras instalaciones, porque las plantas de gas de regasificación en un primer momento también sufrieron un cero de actividad, luego las fuimos restaurando, pero cuando vieron que el apagón era de alcance nacional, pues constituimos ya el comité de crisis de la compañía 12 minutos después del apagón. Pasamos al tema hidrógeno. ¿Qué papel debe jugar o puede jugar España en la revolución, permíteme llamarlo así, del hidrógeno verde en Europa? El hidrógeno verde va a ser una revolución global. Todo aquello que no se pueda electrificar en el sistema energético va a necesitar moléculas renovables y esas moléculas renovables van a ser los bios, en el caso de los gases el biometano, en la medida de lo posible, pero luego el gran vector energético soportado por moléculas va a ser el hidrógeno renovable. Europa ha hecho ya una apuesta sin marcha atrás, que avanza a toda velocidad, y dentro de esa apuesta España tiene una oportunidad
iba a decir única, no única porque la estamos viviendo ya también con la electricidad renovable, que es una oportunidad de descarbonización, de autonomía energética y de competitividad. Hoy estaba viendo los precios de referencia de la electricidad en Europa y pues, en España son hoy 3 y pico euros por megavatio, en Alemania son 70. Entonces, yo creo que ese mismo efecto trasladado al hidrógeno verde refleja hasta qué punto España tiene una oportunidad extraordinaria de avanzar en la autonomía energética y estratégica, en la descarbonización y en la competitividad. Eso lo hemos visto perfectamente, Miguel Ángel, ayer. Ayer, como sabéis, se ha resuelto la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno de proyectos de hidrógeno verde. De 61 proyectos presentados, el 59% de los proyectos proceden de España. De los 15 proyectos que han recibido una prima europea, 12 de ellos de carácter general, los otros 3 son específicamente para transporte marítimo. De esos 12, 8 son proyectos de España, el 53% de los proyectos. El precio medio de todos los proyectos presentados por España es de 5,5 euros por kilo de hidrógeno, el más competitivo de Europa. Por tanto, tenemos una oportunidad extraordinaria. Para hacer realidad esa oportunidad necesitamos infraestructuras. Sin infraestructuras no hay mercado. Y eso lo pone de manifiesto que en estos 61 proyectos que se han presentado al Banco Europeo del Hidrógeno, 2/3 partes necesitan una infraestructura lineal, un ducto de hidrógeno para poder conectar la producción y el consumo. Por tanto, la oportunidad es formidable para España, Miguel Ángel. Es la otra cara de la moneda de nuestra gran oportunidad de la electricidad renovable y van a permitir que España sea un líder de transición energética en Europa y yo diría que en el mundo. Precisamente de infraestructuras te quería preguntar, porque una de las infraestructuras claves de esa ambición, de esa revolución del hidrógeno en España y para Europa es el H2Med. Me gustaría saber un poquito cómo está avanzando, en qué estado está y qué perspectivas hay, porque todavía hay gente que lo ve como una utopía. Bueno, yo creo que ver esto como una utopía es, perdona que lo diga así, es no querer ver la realidad. Y cuando uno no quiere ver la realidad, pues al final se da de bruces contra ella, ¿no? Los proyectos de interés común promovidos por Enagas, que están aprobados por la Comisión Europea y que tienen ya financiación comunitaria para ello, además de un apoyo firme, rotundo del Gobierno de España, avanzan según lo previsto. La red troncal española, que va a estar en funcionamiento en 2030, 2.600 kilómetros de hidroductos de alta presión, 3 estaciones de compresión, un almacenamiento subterráneo, está ya desarrollando su plan de consulta pública. Hemos contratado ya la ingeniería básica y de detalle de los hidroductos, de la infraestructura lineal, la ingeniería básica de las estaciones de compresión. Todo avanza a buen ritmo y el H2Med igual con su propio calendario para que a principios de la década esté funcionando este corredor. Hemos adjudicado ya la ingeniería básica, los estudios geofísicos del subsuelo marino, hemos iniciado todo el trámite de permisos ante las autoridades portuguesas, españolas, francesas y alemanas para que el corredor esté a tiempo cuando entren en funcionamiento las redes nacionales a las que va a dar servicio. De modo que estos son proyectos que van completamente según lo previsto, que se han hecho ya las consultas al mercado para comprobar que el apetito de los consumidores está ahí, que la capacidad de producción es suficiente para alimentar un corredor de 2 millones de toneladas al año que va a proporcionar el 10% de todo el hidrógeno que necesitará Europa a comienzos de la próxima década. Y también te quería preguntar por la red troncal, es decir, estamos hablando de la red por el Mediterráneo, pero también de puertas para adentro, ¿no? Así es. ¿Cómo va esto? Y sobre todo, ¿cómo se está desarrollando este novedoso
plan que tenéis de consulta pública, ¿no? Absolutamente. Empezasteis en Puerto Llano y cómo vais a ir avanzando. Como decía, la red troncal es un proyecto de interés común europeo y, por tanto, tiene que cumplir el reglamento europeo que exige comenzar por un plan de participación pública. Este es el mayor que se ha hecho nunca en España, 2.600 kilómetros de infraestructura lineal. 13 comunidades autónomas, 550 municipios. Ganar la aceptación social de un proyecto como este es clave desde el principio. Eso es lo que comenzamos a hacer hace 3 semanas aproximadamente en Puerto Llano, en el Centro Nacional del Hidrógeno, y todo se va desarrollando con toda normalidad. Hemos tenido ya las primeras sesiones informativas en los municipios involucrados en el proyecto en Castilla-La Mancha y estamos encontrando un interés muy constructivo, muy positivo de las comunidades y de las entidades locales, entendiendo que el hidrógeno es una gran oportunidad también de creación de valor en la España interior. Pues, ¿para cuándo tu próxima novela? Bueno, ahora tengo menos tiempo que en otras épocas de mi vida, pero bueno, espero no dejar nunca de prestar un poco de atención a esos hobbies. Pues muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.